Y pues tenemos recursos que están asociados a historia, cultura, paisaje, etcétera. Y hay otros donde la experiencia hay que tener en cuenta la duración, hay experiencias de unos minutos, hay experiencias de unas horas, hay experiencias que pueden durar un día completo o hay experiencias que pueden durar semanas. Algunas son más suaves, las puede hacer cualquier persona, una familia con niños, personas con alguna discapacidad. En otros casos, la experiencia es de mayor intensidad, para lo cual usted podría requerir un estado físico mayor, qué tanta interacción se da con el medio, cuál es el impacto emocional y qué gestión hay que hacer para lograr la experiencia. Entonces, cuando estamos hablando de la experiencia, usted va a entender su territorio y usted va a poder, digamos, en la imagen les quiero sumar, si usted se va para el Quindío, usted podría sumar 3 elementos en un territorio: las palmas de cera más altas del planeta, con los pueblos con encanto, el paisaje cultural cafetero, la foto que vende la iglesia de Finlandia en el Quindío y las experiencias de cultura cafetera que tenemos en el territorio. Entonces usted podría encontrar que en un día usted podría vivir esas 3 cosas. Cada una es una experiencia por sí misma. Es decir, cada una surte un proceso de diseño y desarrollo. Pero a la hora que la ensamblamos, entonces podemos tener 2, 3 experiencias que hacen que un día sea muy completo y que la gente disfrute más un territorio. Entonces así es como sumamos diferentes sitios que tienen diferentes alternativas experienciales y que las podemos llevar para armar circuitos, rutas y tener itinerarios muy completos. Hay algunos conceptos que deberíamos tener presentes, ¿cierto? Entonces hablemos del producto. Y entonces, claro, en el producto estamos sumando los elementos tangibles, intangibles, esos atractivos del equipamiento, la infraestructura, los servicios y actividades recreativas, las experiencias y todo ello ensamblado con un gran tema. Si ven la imagen, esta es una empresa que está en Boston, para quien su producto, por ejemplo, es Colombia, y tiene un Colombia de 9 días viviendo experiencias en 4 sitios distintos del país. Y esto se diferencia, por ejemplo, del paquete donde usted pues tiene la posibilidad de ensamblar los servicios, costearlos, darles un precio, llevarlos al mercado y venderlos. Recuerden que en una y otra condición nosotros somos co-constructores de sueños, y al ser co-constructores de sueños, lo que está ocurriendo es que los servicios y experiencias que ensamblamos los llevamos a un cliente que lo paga una sola vez, pero que para su producción ocurren muchas cosas y participa mucha gente. Entonces hay una serie de criterios muy importantes para ir sumando esos territorios. Fundamental, identificar cuál es el o los principales atractivos, es decir, el atractivo de primer nivel. ¿Me están viendo? ¿Me escuchan? Sí, perfecto. Te vemos y te Vale, escuchamos. gracias. Entonces, ¿cuál es el atractivo más importante? Segundo, que hay otros atractivos que pueden complementar la visita. Tercero, que hayan experiencias que se pueden vivir en ese territorio. Cuarto, que las actividades realmente sean de interés para el viajero. Y aquí de nuevo es fundamental el haber entendido las motivaciones de viaje, no solo en el ejercicio de investigación y diseño, donde nos basamos en estudios o en los documentos que ya existen para tener perfiles claros de mercado, sino además lo ideal en el tema de experiencias es que casi que sean a la medida, escuchando y entendiendo las motivaciones de viaje del cliente. Usted puede tener en su catálogo el mismo tour, pero va a tener modificaciones acorde de con quién viajaba, si era con la esposa, si era con la familia, si es con su pareja, si tiene alguna búsqueda específica alrededor de su motivación de viajes, tomar una foto especial, encontrar una especie singular, practicar algún deporte, etcétera, etcétera. La accesibilidad, que es el punto 5. Hay una frase que utilizo y es: difícil lo haces, difícil lo vendes. Me explico. Hay gente que dice: yo tengo una finca y aquí usted puede ver yo no sé qué cosa. Y entonces cuando uno le pregunta, bueno, ¿y cómo está el sendero? Ah, no, que lo viva como lo vivimos nosotros, que venga y sufra como le toca a la gente.
Y eso podría tener en algunos argumentos muchas cosas ciertas, y vale, podría ser válido para alguna porción del mercado. Pero lo que ocurre es que para que haya una sostenibilidad económica en este negocio, usted por lo menos debe tener alguna frecuencia de visitancia y apelar a algo que se conoce como el General Tours, que es como el mercado general, que es hoy en día en el mundo como el 85% del mercado. Entonces, si usted limita las condiciones porque las hace difíciles, pues es más duro venderlo. Pero cuando se facilitan las cosas, va a ser mucho más práctico para la gente. El sexto elemento, y tiene todo que ver con que existan empresas como las nuestras, como operadores, es que aquí es donde radica la diferencia entre que alguien entre a Internet y compre un tour XYZ, hablemos por ejemplo de una experiencia en Airbnb Experience, a tener un operador que ha trabajado con su red de proveedores, capacitado sus guías, digamos, ha hecho una serie de cosas previas al viaje, incluyendo ser empresas formales que garantizan una serie de protocolos seguros para el viaje, y que hacen real y posible que la experiencia que se ofrece, que se lleva al mercado, se pueda dar de la misma manera día tras día, porque muy posiblemente, como nos ocurre a nosotros en tiempos normales, tenemos experiencias que se venden todos los días y al final es una foto que se repite día a día con el cliente y en donde el esfuerzo de todos los actores que intervienen es fundamental. Otro elemento importante es que en ciertas zonas las experiencias, digamos en Colombia, se plantea que se recorran de 1 a 3 días por regiones del país. Me explico. Yo puedo tener viajes multidestino país donde estoy de 1 a 3 días entre Bogotá y sus alrededores, entre 1 y 3 días en la región cafetera, luego puedo pasar a Antioquia o al Caribe y estoy otros 3 días y ahí ya voy sumando entre 9 y 12 días de viaje. De tal manera que no es muy demandante para el cliente en términos de la energía que utiliza para moverse, pero sí va a ser muy útil en términos de que viva las experiencias de una manera agradable, que las disfrute. De tal manera que para que creemos ese circuito exitoso, ya habíamos hablado, el primer elemento, esa serie de atractivos o la suma de atractivos que estamos involucrando, porque aquí además estamos pensando la gente no viaja por un día. Digamos, en la reactivación, muy seguramente hay primero un mercado local, uno regional, luego nacional y por último volveremos al internacional. Y cuando volvamos al internacional, inclusive nacional, nadie se mueve una cantidad de horas desde su casa en sus vacaciones para vivir un solo sitio. De tal manera que poder entender cuáles son los atractivos que realmente generan la motivación de viaje nos da una masa crítica que hace interesante la visita de las personas. Las rutas tienen que ser equilibradas y bien estructuradas. Yo insisto, uno aquí no puede acosar a la gente va a disfrutarse de sus vacaciones. Y yo a esto también lo llamo la lógica geográfica, y los que me conocen saben que tengo hasta unos dichos que mi esposa siempre me regaña, como el que lo único que no empaca el turista en su maleta es una nalga de repuesto. Y esto tiene mucha lógica, mis estimados. Usted no puede pretender que la gente va a pasar sus vacaciones sentado en un avión, en un bus, en una lancha, en un barco, sino que quieren vivir las experiencias, o sea que los desplazamientos deben ser cortos y prácticos, donde toman los servicios, donde resolvemos sus necesidades fisiológicas, hasta el entender de manera clara dónde tienen acceso a un baño. Todo ese tipo de detalles son los que usted debe pensar en función de lograr una buena y equilibrada ruta. Que las experiencias estén asociadas a la motivación de viaje del cliente y realmente las pueda vivir. Que las actividades sean de interés para el viajero. De nuevo, muy operativo y con agencias que lo hagan bien, que le facilite el acceso al cliente, donde el entorno natural sea de gran belleza y bien conservado. ¿Qué quiere decir esto? Sea con nuestro patrimonio natural o nuestro patrimonio cultural, a la gente le gusta ver las cosas bien. Yo no quiero ir a un entorno natural, por ejemplo, donde lo primero que veo es la selva ardiendo, o que la gente está tumbando el monte, o voy a ver un pueblo muy bonito y me lo encuentro absolutamente sucio porque la noche anterior hubo fiestas y la gente lo dejó vuelto nada. La gastronomía, por supuesto. La gente disfruta el comer
Y una de las oportunidades que tenemos en nuestros destinos es presentar nuestra cocina tradicional, nuestros productos, el arte de preparar buenos platos a partir de los recursos de nuestro territorio. Y un país como Colombia nos da una diversidad tan grande de cosas que inclusive el pensar en las alternativas de comida, no, por ejemplo, si usted viene en la región cafetera, no saturar de bandeja paisa de arepa a las personas, pero en algún momento hay bandeja paisa, en algún momento puede haber un sancocho, un sudado, pero también la gente debe tener acceso primero a comidas que estén asociadas a su preferencia gastronómica. Por eso es tan importante el diálogo previo con el cliente, porque podemos tener un vegetariano, un vegano, una persona que tenga problemas con la lactosa o algún otro tipo de alergia, entonces obviamente hay que atenderlo, hay que entenderlo. Y los hoteles son fundamentales, hoteles que también respondan a las características específicas de nuestros clientes, y cada mercado que entendemos nos va a dar el norte respecto a la oferta hotelera que debemos llevar, ¿cierto? Si estamos ofreciendo escenarios de naturaleza, muy seguramente hoteles amigables con la naturaleza van a ser claves, pero si tenemos, digamos, un mercado con alta capacidad adquisitiva, hoteles que nos resuelvan, digamos, las necesidades y capacidades de viaje que tenga ese cliente van a ser fundamentales. Y de nuevo, en los circuitos o en los microcircuitos, no quedarse más de 5 días en un solo territorio. La gente quiere moverse, quiere viajar. Entonces, hablemos de la experiencia de viaje y su relación con el producto turístico. Aquí una imagen de un fan trip, creo que fue el año pasado. Esta foto la llamamos Banana Smile en una finca cafetera, y esa foto ha sido mucha recordación por nuestros clientes. Entonces, de nuevo, esos 3 factores son muy importantes para el producto: el llegar, el estar y el vivir, para que tengamos esa ecuación del producto muy bien pensada. De nuevo, conocer los atractivos no es un tema de irse a los libros. Sí habrá que leer y estudiar mucho, pero aquí es donde el scouting o las inspecciones, meterse al territorio. Si nosotros somos quienes estamos diseñando y desarrollando las experiencias, somos los mejores conocedores del territorio, somos quienes hemos profundizado en entender, vamos a ser quienes luego lo vamos a comunicar, porque conocemos exactamente las condiciones de llegar, porque nosotros hemos evaluado a los servicios turísticos. Y hay una expresión que a veces asusta a algunos prestadores de servicios turísticos cuando uno como operador les dice: oye, quiero hacer una inspección de tus servicios. Es que si yo voy a ofrecer transporte, yo necesito conocer los vehículos, necesito que me prendan el carro, que prendan el aire acondicionado y darme cuenta que ese aire acondicionado no está húmedo y huele a pecueca, que el servicio, cómo es el uniforme o de qué manera está presentado el conductor, el aseo del vehículo, y tener el acuerdo respecto a cómo necesito los servicios. Lo mismo pasa si requiero una lancha, si tengo un sendero, etcétera. Pues tengo que meterme para evaluar el estar en los alojamientos. Nosotros, por ejemplo, hemos creado una lista de chequeo en la cual tenemos muy claro qué se requiere para el alojamiento en términos de espacio, confort, lencería, áreas comunes y demás. Y lo mismo en la alimentación: necesito conocer los restaurantes, conocer sus cocinas, en un diálogo con los propietarios para que concertemos y que ellos entiendan lo que requiere mi cliente. Cuando los prestadores de servicios turísticos podemos tener ese diálogo y tenemos esos acuerdos que deberían además quedar por escrito, estamos resolviendo el llegar y el estar de la manera en que nuestras empresas lo van a comunicar con los clientes, y eso es parte de nuestra oferta. Y el siguiente elemento que venimos hablando de ellos es el vivir, es decir, cómo nuestras experiencias realmente quedan bien diseñadas y tour por tour se prestan con el estándar que requiere cada una de las empresas. Y el siguiente elemento, pues depende mucho de los destinos, y es obviamente cómo está el país, las regiones, las ciudades frente a... Hola, ¿me escuchan? Parece que ¿Me escuchan de nuevo? Sí, te oímos perfecto. Vale, es que a veces siento como que se cae esta vaina. Entonces, dependemos mucho del esfuerzo que ha hecho el país, y obviamente en los últimos 15, 16 años, pues todos hemos notado cómo quienes tenemos la oportunidad de viajar por el país, cómo ha mejorado muchos aeropuertos, las vías, cómo
aunque todavía falta mucho, pues sí ha mejorado bastante. Yo el año pasado tuve la oportunidad por esta época de hacer un recorrido como de 3.000 kilómetros, indagando y entendiendo una región que queríamos inspeccionar, saber si se cuenta con servicios de salud y en qué condiciones, si hay energía eléctrica, si hay saneamiento básico, las condiciones de aseo, etcétera. Es decir, todos esos detalles son del entender del operador y esto es muy importante a la hora de trabajar el desarrollo de nuestras experiencias. Ahora, ¿para quién diseñamos? ¿A quién queremos seducir? Y aquí, digamos, sería muy interesante contarles sobre tendencias de viaje, pero aquí vamos a tener un antes y un después del coronavirus, ¿cierto? Es decir, con cierre 2019 uno podía tener una cierta certeza de cuál es el perfil de viajero, lo que busca, lo que quiere. Aún hay dudas respecto a si eso va a cambiar o no. Es decir, posiblemente el que le gusta observar aves le va a seguir gustando observar aves, pero de pronto ya no va a querer viajar en grupo, va a ser mucho más exigente en las condiciones sanitarias de los destinos, etcétera, etcétera. De tal manera que en esta parte yo solo quiero dejar la reflexión que es fundamental para cada una de sus empresas tener muy claro a quién está diseñando el producto, a quién quiere seducir y pues una de las herramientas más útiles que tenemos en Colombia es la página de empresarios de ProColombia, donde tenemos una cantidad de información inmensa asociada a los perfiles de viajero por tipologías de producto y por destinos. Pero sí me parece importante reflexionar con esto. Hay una firma, creo que suiza, se llama Treksoft. Ellos año a año tienen un documento sobre las tendencias de viaje basado en un estudio que hacen con empresas operadores en el mundo. Y hay unos elementos que son importantes y me parece útiles para Colombia. Y yo creo que esto sí no nos va a cambiar mucho. Uno, el que aún para muchas personas, inclusive en muchas regiones de Colombia, son destinos inexplorados y tenemos destinos en tendencia. Ayer veía un Twitter del vicepresidente de turismo de ProColombia, donde decía que somos el país que más le interesa al mercado alemán, por ejemplo. Cuando uno además aborda el público objetivo, va a ser fundamental la segmentación. Y en esa segmentación es entender, bueno, oiga, tengo el perfil de turista de naturaleza de Estados Unidos, pero resulta que dependiendo de la región, su edad, ciertos gustos o hobbies, pues entonces ya no es solo naturaleza, sino es avistamiento de aves, y si le gusta el avistamiento de aves, si es un hardcore, si es un medium birder, o si es un soft birder, o si es fotógrafo, o si va a viajar con su familia y el uno pajarea y el otro no. Entonces, poder, digamos, ir segmentando va a ser importante para que tengamos alternativas a la hora de proponer los viajes. Y pues vámonos entonces al método que nosotros hemos venido desarrollando en los últimos años, donde hablamos cómo entendemos los recursos de una zona y lo apropiamos como atractivo, la importancia de diseñar rutas, el análisis de tiempos itinerarios. Para nosotros es muy importante la interpretación de patrimonio. De hecho, con este tema del coronavirus, reactivé un grupo que se había creado hace como 8 años, que se llama Intérpretes Patrimonio Colombia, lo pueden encontrar en Facebook. Hace unos días compartimos un documento muy valioso sobre interpretación de patrimonio y estamos planeando para los próximos días un webinar para hablar con detalle de interpretación de patrimonio, que esto es de altísimo interés y valor para muchas personas. Cómo cuando usted tiene el diseño de su experiencia, tiene sus guías y los tiene entrenados, hasta hay que ponerle juguetes. Es decir, hay una serie de recursos para la operación donde tiene que ver con equipamiento de los senderos, infraestructura, lo que utiliza el guía, si el turista va a tener algún tipo de dotación para el viaje, sea porque él lo traiga en las recomendaciones de viaje o porque usted se lo provee, etcétera. Porque hay una gestión administrativa asociada a los cálculos, a los costos, al cálculo del precio de venta al público, a la promoción y la comercialización, a la administración de la misma operación, la logística y demás, y porque todos debemos estar pensando en una serie de buenas prácticas para operar nuestros productos. Entonces arranquemos por el atractivo. Entonces ahí están viendo ustedes nuestro paisaje cultural cafetero. Esto es una imagen desde un dron viendo una de las experiencias que tiene nuestra región, que es el vuelo en globo aerostático. Y entonces usted está volando. ¿Cuál es el atractivo
atractivo ahí, paisaje cultural cafetero, patrimonio mundial de la UNESCO. Un destino incluido en la lista mundial de patrimonio por las plantaciones de café, por los ecosistemas, por la arquitectura, por la cultura de la gente, etcétera, etcétera. Y aquí es donde usted tiene esa serie de elementos que motivan a las personas a viajar, porque involucramos los servicios. Y entonces tenemos aquí, claro, están los prestadores de servicios turísticos, todos los que se requieran, pero cuando diseñamos la experiencia, le aseguro, aparecen muchas veces 1000 cosas más que usted puede incorporar para que su experiencia sea mucho más relevante para los clientes. Y cuando usted aborda mercados de alto valor, con mejor capacidad de pago, la cantidad de cosas que usted puede incorporar a sus servicios son fantásticas. Entonces, vamos con un ejemplo. Y como les decía, para no ser monotemático con nuestro paisaje cultural cafetero, voy a tomar el embalse del Calima en el Valle del Cauca, en el municipio de Darién. Entonces, usted tiene un embalse, es un embalse artificial, en la cordillera occidental, en medio de las montañas, en la cuenca del río Calima y el río Bravo, que luego de que se construye, comienza a ser de interés para los turistas, ya sea porque lo van a navegar. Entonces, como ese recurso es un atractivo para quienes quieren recorrer en bote este embalse, o porque por esos azares del destino, la cuenca del río Bravo que va hacia el Pacífico trae una serie de corrientes de aire que convirtieron a Calima en un lugar que tiene una de las mejores condiciones de viento para las actividades náuticas de viento, como lo es kitesurf, etcétera. En esta imagen hay kitesurf, pero lo pone muy interesante para que la gente más o menos desde las 8:30 de la mañana hasta las 5 de la tarde pueda estar jugando con el viento y con el agua, o porque alguien apropia el recurso embalse del Calima como elemento paisajístico que se disfruta a partir de cabalgatas. Y estas son 3 de muchas experiencias que usted podría encontrar de manera real en ese escenario. Y es que, lo decía hace un rato, en el recurso es cualquier elemento natural, cultural o creado por el hombre que pueda motivar el desplazamiento de las personas, el sueño de viaje. 2 ejemplos ahí, la Basílica de Buga, que por el hecho de contar allí con el Señor de los Milagros, miles de personas viajan hasta este municipio en peregrinación. Pero muy cerca hay otro lugar que se llama la Laguna de Sonso, uno de los humedales más importantes en la cuenca del río Cauca, el cual alberga una gran cantidad de aves, y este es el motivo de desplazamiento para quienes quieren disfrutar del avistamiento de aves. Entonces, un mismo municipio pequeño en el Valle del Cauca, donde 2 recursos turísticos son atractivos para 2 tipos diferentes de producto. En el ejemplo estoy hablando de turismo religioso y en el otro para naturaleza y aviturismo. O cómo, por ejemplo, nosotros podemos poner en valor ese recurso. Entonces voy con otro ejemplo también con el Valle del Cauca. Entonces en el Valle del Cauca, pues usted tiene la cordillera central y occidental con algunos miradores naturales fantásticos. En este caso, la foto del margen superior izquierdo es una imagen desde la cordillera central, si no me equivoco, desde el municipio de Cerrito. Y entonces allí está un lugar llamado la Maloca de los Vientos, que ha aprovechado ese paisaje con algunas actividades de aventura, o algunos otros sitios en la cordillera occidental, por ejemplo en la zona de Dapa, donde el solo hecho de que sean miradores naturales con un valle fantástico, pues se convierte en la posibilidad de hacerlo. ¿Quién lo ha apropiado? Por ejemplo, restaurantes que involucran la posibilidad de la gastronomía con unas muy buenas vistas. Entonces usted sume los recursos, póngalos en valor, tenga clara la capacidad de satisfacer motivaciones y la disposición de la gente para comprarlo y tiene un producto. Entonces, retomemos el ejemplo. Entonces tengo el recurso que es el embalse del Calima. Lo pongo el valor, por ejemplo, como lo ha hecho alguien allí, porque montó una escuela de kitesurf, donde tiene la opción de ofrecerle alojamiento, la alimentación, tiene el instructor, tiene los botes, tiene los equipos, es decir, lo ha puesto en valor, entendió que hay gente que practica el deporte o lo quiere hacer o quiere aprender o se quiere entretener con esto, es decir, hay gente que lo quiere hacer, tiene una motivación de viaje, sí, y que podría pagarlo de una, entonces hay producto.
Entonces, cuando vamos a diseñar nuestras experiencias, estamos buscando que el turista esté mucho más satisfecho, que le agregue valor a la comunidad local, con una deriva económica que es importante tanto para el empresario como para las comunidades locales. Lo estamos sintiendo ahora con el coronavirus, como el hecho de que no esté ingresando ese recurso cuando ya estábamos muy cercanos a ser el segundo renglón de la economía de Colombia, pues se siente el golpe. Por eso es tan importante en este ejercicio que estamos haciendo de que nos imaginemos de qué manera seguir trabajando en entender lo que va a querer el cliente, cuáles son los itinerarios, cuáles son las experiencias, nos puede llevar a entender de qué manera va a ser útil con él una nueva oferta. Para mí la cadena es esta: identificamos los atractivos, creamos rutas, tiempos, tenemos la interpretación, hay recursos para la experiencia, tenemos un precio y lo salimos a vender. Entonces hay tres tipos de atractivos que nosotros incorporamos. Yo utilizo una metodología de un arquitecto mexicano muy famoso por sus libros de ecoturismo, que se llama Héctor Ceballos Lascurain, donde él divide los atractivos en atractivos focales, complementarios y de apoyo. Los focales son aquellos que tienen la capacidad de capturar la atención de la gente. Insisto, es la fotaza en su catálogo, en su brochure, en su flyer, en sus redes sociales. Son las imágenes con las cuales ustedes soportan los videos de promoción que tienen para sus regiones. Pero hay otros atractivos complementarios que, aunque no tienen la suficiente capacidad de crear la motivación de viaje, y si no tienen la suficiente capacidad de motivar el viaje, sí son interesantes. ¿Para qué? Para complementar ese viaje. Y los de apoyo son los que seguramente no logran que la gente se interese por viajar a una determinada región, pero que sí son, digamos, un soporte adicional en la visita. Todo esto lo va identificando uno desde que va a campo. Ahora, muy importante entender el territorio y entenderlo con algo que yo denomino la lógica geográfica. Es decir, acá la cartografía y los juguetes que hoy podemos tener con los teléfonos o con otras herramientas como los GPS, pues nos permiten entender una determinada región, entenderla en los mapas. Cuando yo hablo de la lógica geográfica es a la antigua, escogiendo los mapas. A mí sí me parece interesante nosotros como operadores, pues esto de volver al IGAC y comprar las planchas de los mapas de los territorios donde van a estar y estudiarnos bien los mapas, o hágalo con Google Maps o hágalo con Google Earth, o si tiene acceso a otra herramienta, pero hágalo donde usted de verdad entienda las condiciones de desplazamiento, tiempos. Nosotros estamos en los Andes, las dificultades que hay con las curvas, con cruzar la cordillera, o si estamos en una sabana o en una llanura o en una selva, pues esa lectura geográfica es muy importante y además va a ser de interés para el cliente. Porque esto además nos va a dar algunas variables, particularmente algunas que están asociadas a la accesibilidad, y la accesibilidad tiene 4 dimensiones. La espacial, que está asociada a la localización del recurso, es decir, dónde está esa vaina y cómo llega uno allá, ¿cierto? Esta piedra tal vez algunos la ubiquen en el Parque Nacional Natural El Tuparro, ¿cierto? En el raudal de Maipures, una de las maravillas del mundo identificadas y documentadas por Humboldt, más o menos en 1800, hace 220 años fácilmente. Y donde hoy tenemos herramientas donde, si voy a ir a campo y voy a hacer una inspección, pues prenda su teléfono, utilice una aplicación geográfica, calcule los tiempos, verifique que sí son, verifíquelos contra el vehículo. Una vaina es irse en una camioneta Duster, por ejemplo, son unos tiempos, y si usted se vaya en una van Sprinter es otro tiempo, y si va en un bus para 40 personas son otros tiempos. O sea que entender la manera como se va a mover su cliente es totalmente diferente. En otros casos la accesibilidad es temporal, y esta imagen es de un lugar en el río Bichada llamado Barranco Colorado. Ese barranco es un lugar perfecto de anidación de martín pescador
en esa zona, pero usted para llegar a ciertas zonas, digamos, si se va para la Amazonía, necesita entender qué pasa en aguas altas o qué pasa en aguas bajas. O si va a ingresar a un museo, cuáles son los horarios del museo o a un parque temático. O si, por ejemplo, como ha ocurrido en los últimos años, algunas áreas protegidas que en diálogo con las comunidades indígenas definen que hay unos periodos de descanso, como ocurre en el Parque Nacional Natural Tayrona y en la Sierra Nevada de Santa Marta. Entonces, obviamente, tener clara la accesibilidad temporal es uno de los retos que nos impone el diseño de la experiencia. La accesibilidad económica. ¿Qué quiere decir esto? Hasta dónde la gente lo puede pagar o qué segmento de mercado puede pagar algunas cosas. Entonces, esta es una imagen también en Barranco, Colorado, donde se hace un turismo de pesca que por las condiciones de accesibilidad es costoso, pero hay un mercado que efectivamente, para encontrar los peces asociados a la pesca deportiva como experiencia de su interés, tienen que viajar hasta donde están los bichos, como ocurre también con el avistamiento de fauna, de flora, o con la visita a ciertas áreas protegidas o ciertos atractivos naturales. La accesibilidad psicológica e intelectual. Entonces resulta que hay experiencias que van a demandar el entender para quién se están diseñando, si las diseño para niños, si las diseño para familias, o si, por ejemplo, tienen mayor contenido en términos técnicos, sea una oferta natural o cultural, ¿verdad? En algunos casos porque el cliente va a demandar mayor esfuerzo del guía. Entonces, por ejemplo, un hardcore builder requiere un guía con altísima preparación. O un coffee lover, una persona que sea un amante del café, va a requerir que la persona que presenta la experiencia de la semilla a la taza en la cultura cafetera, pues sea muy bueno en su arte. Y tener entonces, cruce, los atractivos con la ruta, con esos dos elementos, es decir, sabiendo dónde están los atractivos, los servicios turísticos que va a involucrar y las condiciones geográficas del territorio, usted va a tener los insumos para montar un itinerario detallado día a día y minuto a minuto con la suficiente información para que su cliente pueda planificar las vacaciones, entender cómo se va a desplazar hasta su región, dónde y cómo va a alojarse y a comer, cuáles son las actividades experienciales de ocio y de entretenimiento a las cuales va a tener acceso y que cuando regrese a la casa lo haga bien y tenga además, y esto tiene todo que ver con el post-tour o el después del viaje, y es que la gente pueda, usted siga en contacto de alguna manera con el cliente, que recree la experiencia, que usted le dé las herramientas, no solo la encuesta de servicio, la posibilidad de que él genere una opinión, o como lo vi esta semana con la finca del café en Santa Rosa, un cliente de ellos de Alemania produjo un video precioso recreando la experiencia, la pueden encontrar en las redes de Nature Trips Colombia, que la publicamos ayer. Ahora, viene un elemento muy importante y es el conocimiento del recurso. Es decir, crear la experiencia, pues aquí toca ponerse a estudiar y toca documentarse y toca ser muy juicioso con estos. ¿Por qué? Porque a la hora de crear, digamos, la experiencia, vamos a comunicar valores del destino y esa comunicación de los valores del destino pues va a requerir que usted sí lea, se documente, investigue, hable con las comunidades locales, etcétera. Entonces, allí ese conocimiento de recursos lo vamos a compartir a través de una serie de herramientas que están asociadas a la interpretación de patrimonio. Y entonces, en la interpretación de patrimonio, estamos hablando de que de una u otra manera sus clientes no están viajando para recibir una clase, están viajando porque son sus vacaciones, es su tiempo libre, por lo tanto tiene que ser entretenido. Porque cuando construimos la oferta de la experiencia, estamos dándole un tema a la guianza. Y esto es como escribir un libro, un artículo, y no es que nuestro guía lo va a recitar, es porque nuestro guía tiene tal capacidad y tal formación que va a ser interesante el tema. Entonces, cuando estamos hablando de la cultura cafetera, por supuesto, nosotros valoramos mucho ese estudio adicional que están teniendo nuestros guías cuando leen, cuando profundizan, cuando interactúan con las personas de la experiencia y aprenden cada día más. ¿Por qué? Porque eso los enriquece, porque hay que estimular los sentidos y porque el guía es el actor fundamental
en el desarrollo y operación de la experiencia, es quien va a pasar más tiempo con nuestro cliente. Y aunque pueden existir experiencias autoguiadas, yo considero que la experiencia, primero, al contar con un guía, nos permite controlar muchas variables. Dentro de ellas, las que tienen que ver con todas las buenas prácticas, el estándar de servicio y los detalles de la operación misma. Lo siguiente, porque generamos empleo. Y en muchos casos, tenemos el guía que acompaña a nuestros grupos y también un guía local, lo cual refuerza el servicio y genera que las condiciones y la deriva económica sea mucho mejor. Y esto tiene muchos porqués. Lo puedo resumir en esta imagen. Y es que el turista sí o sí es caótico. Y es solo vernos al espejo cuando viajamos a algún lugar, esa emoción y esa ansiedad y esas ganas de ir al lugar. Y si nos preparamos bien o si no estamos lo suficientemente bien preparados, pero ¿cómo lo hacemos? En Estados Unidos, desde hace muchos años, un autor llamado Freeman Tilden comenzó a hablar de interpretación de patrimonio. Y desde el Servicio de Parques de Estados Unidos se plantea esta ecuación que para mí sigue siendo muy vigente. La oportunidad interpretativa de un territorio para desarrollar la experiencia depende del conocimiento que tenemos del recurso, del conocimiento de la audiencia, multiplicado por la aplicación de técnicas adecuadas. ¿Qué quiere decir? Si yo veo en un determinado territorio la oportunidad de contar la historia de la cultura del café, porque somos patrimonio mundial de la UNESCO, por supuesto requiero entender qué es el paisaje cultural cafetero, qué es la cultura cafetera, qué es el cultivo del café y qué ha sido el cultivo del café en los últimos 150 años. Y conocer paso a paso de la semilla a la taza todo lo que ocurre. Entender la audiencia, porque esto varía dependiendo del país, del cliente y de muchas otras cosas. Pero además, el hecho de poder tener unas técnicas que me resuelven básicamente 3 preguntas. ¿Qué es eso de la interpretación entonces? Es un proceso creativo de comunicación. Y ojo con esto, porque siempre estamos comunicando. Entendido como el arte de revelar in situ, es decir, en el lugar, durante el viaje revelamos el significado del legado natural o cultural al público que visita esos lugares en su tiempo libre. En la imagen, un lugar en el Valle del Cauca que me gustaba mucho, ya no existe, se llamaba Entre Pájaros y Flores, donde su propietaria contaba la historia de sus jardines y sus aves. Y miren que la gente va con guantes, botas y casco. Había una inmersión casi en una película para entrar en la naturaleza. Esto fue hace muchísimos años, pero me parecía un lugar fantástico. O cómo uno puede involucrar los sentidos, por ejemplo, descubrir la textura del suelo a través de lo que sienten los pies. Es decir, el suelo está compuesto por hojas, por ramas, por piedras, por arena, por humus, pero ¿qué tal diferenciarlo a través del pie? Y esto me genera una serie de objetivos. Uno, darle a la gente, proporcionar una idea general del lugar objeto de la interpretación. Mostrar al público la manera en que los procesos evolutivos se han dado, la influencia que han tenido sobre ese lugar las necesidades sociales y económicas en la naturaleza. Entonces, mire que sobre estos 3 lugares, si hablo del paisaje cultural cafetero, pues estamos hablando de un lugar que se ha venido transformando en función de producir ese grano de café, del cual se deriva una deliciosa bebida, una de las más importantes del mundo, y espero que ustedes hoy ya se hayan tomado una buena taza de café colombiano apoyando a nuestros campesinos. Pero además de ello, entender que no era la intención de nuestros abuelos colonos destruir las fantásticas selvas que seguramente existieron en esta región. Estamos hablando de abuelos que fueron desplazados también luego de guerras y en todo ese tema de nuestra patria boba, si se quiere, en el siglo XIX, que no tenían nada y llegaron a estas montañas con sus familias abriendo monte, y por eso uno de los símbolos de la colonización antioqueña es el hacha, porque ellos necesitaban tener suelos fértiles y productivos para poder que sus familias Si hablo de mi departamento, Risaralda, el 37% del territorio está bajo alguna figura de conservación. Entonces también hemos tenido como seres humanos la posibilidad de revertir algunas tendencias negativas, pero todo eso se puede mostrar en el diálogo y la narrativa que tenemos con nuestros visitantes. Estimular el interés de esos visitantes sobre el lugar. Y yo diría que hay 3 preguntas muy importantes a resolver en este sentido.
¿Qué queremos que los visitantes sepan? Es decir, siempre hay unos objetivos educativos que orientan a qué conocimiento busca el cliente, primero que todo, y segundo, cuál le vamos a entregar de una manera muy organizada. De nuevo, la gente no viene a una clase, pero la gente sí va a aprender cosas durante la visita y más cuando son experiencias, como en el ejemplo donde tejen con una maestra artesana. Yo he llegado a la reflexión que hoy en día el tacto lo estamos utilizando solamente para pantallas táctiles. Y cuando la gente toma unas fibras vegetales con sus manos, comienza a tejer cosas que seguramente no había hecho nunca o llevaba muchos años sin hacerlo, pues está retomando algo y al final tiene un pequeño aprendizaje. ¿Qué queremos que los visitantes sientan? ¿Cómo estimulamos los sentidos? Continúo con el ejemplo de los tejedores. Pues es que usted volvió al tacto, volvió a escuchar a la maestra artesana, volvió a percibir un entorno social donde elaborar las cosas con las manos era valioso, donde la gastronomía es fundamental, etcétera. Y la inmersión viene con las respuestas a la pregunta de qué queremos que los visitantes hagan. Y es cuando tenemos objetivos actitudinales, es cuando los involucramos en hacer las cosas. De tal manera que nosotros sí podemos influir en la gente que recibe nuestro mensaje, tanto en sus conocimientos, como en sus sentimientos, como en su conducta. Y si se hace bien la interpretación en el contexto de la experiencia, nosotros vamos a lograr que los visitantes se sientan conectados, inspirados, vivos en curiosidad, y esto va a ser muy importante en toda la suma de las cosas. Y hay tres palabras que me gustan mucho. Y miren que aquí el número 3 casualmente es muy importante. 3 en el llegar, estar y vivir. 3 en el que quiero que mi visitante sepa, sienta y haga. Y 3 en el provocar, relacionar y revelar. ¿Y qué quiere decir esto? En el provocar es que desde que tenemos el diseño de nuestra experiencia, nosotros provocamos en nuestras redes sociales, con nuestros videos. De hecho, esta época de alistamiento que estamos viviendo antes de reactivar nuestro sector, deberíamos trabajar en la provocación. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cómo estimulamos que el mercado siga teniendo en su mente a Colombia y a nuestras regiones para que quieran visitarnos cuando se den las condiciones? Ahora, todos tenemos en nuestra cabecita preconceptos. Cuando estamos en el lugar, un preconcepto puede ser café. Y el café siempre estará, si se quiere, en un icono que es la tacita de café con vaporcito saliendo de la taza. Y en la cabeza de la gente el café será esto. Pero cuando yo lo llevo a una plantación de café, el árbol, el suelo, la textura del suelo, cómo huele, el sabor del mucílago, etcétera, etcétera, el olor del café tostado relaciona el llegar a la taza de café con el proceso y eso se convierte en una revelación. Y cuando hay revelación, siempre hay aprendizaje. Y si ese aprendizaje es positivo, es lo que la gente va a recordar, es lo que da la memorabilidad. Sam Hamm, un autor muy importante en interpretación de patrimonio, plantea algo que se llama el EROT. Inclusive ya ha evolucionado en otros contextos, pero a mí me sigue gustando esto. Es decir, ¿qué es la interpretación? Tiene un componente de entretenimiento y ese es el gancho. Es decir, nunca podemos olvidar que la gente está en sus vacaciones y se quiere divertir. Es relevante, es decir, responde a las motivaciones del viaje y ayuda a provocar al visitante. Es organizado. ¿Y cuándo es organizado? Cuando los operadores hemos hecho la tarea completa y lo hacemos fácil de entender para cautivar al visitante. Y es temático, de tal manera que desde que se lee el título del tour, usted está orientando la mente de las personas hacia lo que quisiera vivir. Y esto tiene una serie de paso a paso. Está el tema, qué mensaje quiere hacer, y esto es lo que podría usted llamar el minuto a minuto, y muy seguramente en la comunidad de intérpretes de patrimonio vamos a aprovechar este tiempo de cuarentena para conversar sobre estas técnicas y este paso a paso en las siguientes semanas. Ahora, definimos nuestra experiencia, hay que ponerle recursos. Entonces voy a citar aquí un ejemplo, si estamos hablando de la experiencia de observar aves. Entonces usted necesita un guía equipado con unos vehículos buenos, de buen espacio, buena suspensión, aire acondicionado,
con unos conductores con excelente actitud, donde, digamos, el guía, vuelvo, insisto, es la clave por su conocimiento del territorio, buena comida y un excelente alojamiento, ojalá cercano a donde están los bichos, ¿sí? Los senderos bien equipados, con plataformas, seguros, con escalinatas, barandas y demás, todo suma para que tengamos esto. Ahora, vámonos al precio de venta. Ahí los voy a torturar con chicharroncito de la región cafetera y me disculpan si los pongo a antojarse mucho, pero ¿qué más hacemos en cuarentena si no estar antojados a ver cuándo queremos salir? De tal manera que con todo esto que estamos sumando, todo esto lo tengo que ensamblar, lo tengo que costear y cuando costeo, por supuesto, usted debe pensar en un rendimiento deseado, es decir, usted va a ganar con esto, esta es la manera que usted decidió de llevar el mercado a su casa. Y en este momento estamos sufriendo sí o sí el hecho de que no podamos recibir turistas porque quedarse en casa quiere decir no estamos viajando y la gente no está viajando. Sí. Donde hay unos beneficios para su compañía, beneficios para las comunidades, beneficios para los proveedores que se involucran en la coproducción de los servicios. Y por supuesto hay que buscar unos beneficios máximos que realmente sean importantes para el cliente y ojo, es que esto no es solo los beneficios económicos que vienen acá para todo el destino y la comunidad involucrada en la prestación del servicio. Es porque ese servicio que hemos logrado construir satisface las motivaciones de viaje del cliente. Fundamental tener una clara política de precios y esto es algo con lo cual nos vamos a enfrentar en las siguientes semanas a una guerra muy dura de precios seguramente. Pero si usted diseña y estructura experiencias de calidad, usted debería tener unos límites frente a los precios. ¿Para qué? Para mantener una demanda y un consumo estable, es decir, necesita flujo de caja. Para sostener esa demanda y lograr que en el tiempo siga usted teniendo su equipo de trabajo y generando una deriva económica importante y generar los recursos financieros que requiere su empresa. Aprender a costear, esto es una de las tareas, digamos que también demandaría mucho tiempo hacerlo, pero es donde usted debe tener una herramienta de costeo, ¿cierto? Llámese a salir de hacer las matemáticas de coquito a mano, a tener una herramienta de Excel o a tener, como existe hoy en día, algunas herramientas. Nosotros, por ejemplo, utilizamos las herramientas de Turbits, que es una compañía colombiana desarrolladora de tecnología, donde tenemos un fabuloso cotizador que nos hace muy ágil todo lo que hacemos. Y por último, pues aquí hay que involucrar principios y criterios de sostenibilidad. Y muy seguramente muchos dirán, es que en esta crisis que nos vamos a pensar en ser sostenibles. Pues si una crisis de esta no nos pone a todos a pensar en cómo lo vamos a hacer mejor para la naturaleza, para las comunidades, para nosotros mismos, para nuestras empresas, etcétera, si no lo hacemos, pues es complejo. Desde que nace Nature Trips Colombia, para nosotros eso ha sido una preocupación y ha sido una preocupación tratando de entender en cada uno de los elementos de una cadena de valor amplia de qué manera nuestro producto y las experiencias generan beneficios a cada uno de los actores. Porque hay beneficios cuando se crean productos, sí, porque la gente va a encontrar una oferta estructurada de buena calidad, porque la promovemos a través de diferentes canales, es decir, logramos que llegue a la gente, porque proveemos la logística detallada para hacerlo, porque hay servicios de destino, porque tenemos servicios por venta, porque es importante como empresarios acompañar, por ejemplo, los espacios de planificación del destino. O sea, no deje que lo hagan unos terceros, involúcrese, porque es importante trabajar en la gestión de recursos naturales. Si la capacitación que le ofrecen no es suficiente, pues métase la mano al bolsillo, nosotros lo hacemos en la medida en que lo podemos y aportamos y construimos conocimiento que luego va a ser muy útil en toda la cadena. Porque trabajamos en el desarrollo de los productos y porque inclusive hoy tenemos la posibilidad de que a través de nuestros proveedores el tema de desarrollo de tecnologías y sistemas de información se ajusta a las necesidades de nuestra empresa. Entonces mire que aquí hay una cantidad de elementos importantes a tener en cuenta. Entonces, ¿cómo lo va a ver usted? Donde en el ejemplo específico nuestro, como Nature Trips Colombia, nosotros vemos nuestro mapa sistémico donde para nosotros es fundamental nuestros colaboradores, porque hoy en día estamos muy preocupados en esta situación,
Cuando hablamos de colaboradores, estamos hablando de nuestro equipo directo, pero también de toda la red de proveedores que se beneficia por las ventas que nosotros hacemos, por las comunidades que también se benefician por nuestras ventas, por el entorno en el que trabajamos y, por supuesto, por los turistas. Aquí hay beneficios que están asociados en los que van para el cliente, pero también a toda nuestra red de proveedores a quienes les ayudamos a que los clientes lleguen y paguen sus servicios. Pensar en esto, por ejemplo, nos llevó a tener la oportunidad a que hace unos años fuéramos reconocidos como una de las mejores bioempresas de Colombia e inclusive estar entre las 500 mejores proyectos sociales y ambientales de América Latina en el ranking 4 en términos de desarrollo humano, inclusión social y reducción de la desigualdad. Ya quisiera terminar entonces con unas conclusiones, siendo muy juicioso con los tiempos que me han permitido para compartirles a ustedes y para que si alguno tiene algunas preguntas, por supuesto, las pueda hacer. Lo siguiente, muy importante, y quiero retomar los 7 pasos. Nosotros en nuestros territorios debemos ser los mejores conocedores de lo que tenemos. Hoy tal vez no podemos salir, pero bueno, está conectado a internet, investigue, lea. Uno de los valores en mi oficina hoy, por ejemplo, es mi biblioteca. De tal manera que poder leer, indagar, entender, profundizar sobre el conocimiento que tenemos de nuestros atractivos, que la materia prima es fundamental. Pues hoy no podemos salir, pero juegue con las herramientas que tiene, juegue con Google Maps, juegue con Google Earth. ¿Para qué? Para que usted pueda entender más los territorios donde trabaje. Seguramente muchos lo han hecho, los que no, háganlo, diviértanse, jueguen con esas fotografías satelitales, entiendan su territorio, dibujen las rutas porque les va a permitir hacerlo. Jueguen con curvas de nivel para que ustedes puedan saber los cambios de altura, distancias, tiempos y demás. Muy importante todo esto para el diseño de itinerarios. La interpretación, como le dije, es un tema absolutamente profundo y bello, del cual sería maravilloso seguir trabajando. Y como les digo, hay una comunidad en Facebook que se llama Intérpretes Patrimonio Colombia, y aquí espero hacer un aporte en estas semanas mucho más profundo, aunque ya llevamos 8 años compartiendo información allí. Los recursos para la experiencia asociada al tipo de producto, un buen precio y salir a venderlo. Esto, a grosso modo, es lo que quería compartirles hoy, pues agradeciendo la oportunidad al equipo de Colombia Productiva y pues abro el espacio de preguntas. No sé si en el chat hay algunas, Marcela las tiene de pronto que les hayan hecho, y pues bienvenida a las preguntas a que se den al lugar. Sí, perfecto. Acá están haciendo algunas preguntas, te las voy a leer. Pregunta Linda González. Veo en esta presentación un gran proceso de construcción de conocimiento. ¿Cómo crees que este conocimiento construido en la industria del turismo puede aportar en esta crisis provocada por el COVID-19? Pues lo primero es que justamente estos espacios que de nuevo agradezco, creo que son un pequeño aporte. Esta es, por ejemplo, mi tercer webinar de esta semana. De tal manera que entre lo que compartimos en nuestras redes, lo que publicamos, el que tengamos estos espacios de diálogo. Hoy es César, hace unos días era Luis, Eduardo, Clara, etcétera. Cada uno está tratando de aportar un poco. Estamos teniendo un espacio, y creo que lo estamos viviendo, donde estamos encontrando opciones de conocimiento que de pronto eran más difíciles o no teníamos la cultura de hacer este tipo de actividades. Yo he tratado de que esto esté publicado en algunos escenarios y, como les digo, esa fue la motivación de crear esa comunidad de intérpretes de Patrimonio Colombia, y estamos pensando justamente en un tema en el cual vamos a profundizar en estos días con una experta española que ya me aceptó la invitación y quien hace unos días compartió en la comunidad un documento muy importante sobre la interpretación de patrimonio. Este paso a paso se lo aprendí también a alguien, lo pulí con años de trabajo con comunidades, lo llevamos a nuestra empresa y son la base de lo que hoy nosotros en Nature Trips Colombia llamamos los tours de autor. De tal manera que creo que es algo que podemos pulir cada uno de nuestras empresas para tener una oferta interesante y de valor.
Yo creo que eso es lo que en este tiempo de crisis, en una etapa de alistamiento, de mejora en nuestra oferta, podemos hacer para mejorar lo que tenemos y ser seguramente más competitivos, pero además mucho más interesantes para un mercado que va a estar muy peleado y muy luchado cuando se reactive. César, nos habían hecho una pregunta antes. Linda nos había preguntado si podías, por favor, repetir el nombre del grupo de Facebook que mencionaste durante tu presentación. Se llama Intérpretes Patrimonio Colombia. Perfecto. Recuerden que el chat... Sí. No, que lo que podría hacer, me voy a poner aquí en el chat, mientras vamos hablando, lo voy a ir buscando y les voy a dejar el enlace del grupo. Y tanto por este grupo como por las redes de Nature Trips Colombia estamos tratando de compartir pues mucha información, de tal manera que pues con el mayor de los cariños, por allí es por donde estamos tratando de hacer el esfuerzo de compartir algunas cosas que si a alguien le sirven, pues espero sean muy útiles. No sé si hay alguna otra pregunta. Sí, Jenny Paola dice, tengo una pregunta. ¿Qué sector cree que se reactivará primero, el urbano o el rural? Muy buena pregunta. Y realmente yo lo veo en las siguientes escalas hasta donde lo he podido entender y analizar. Pienso que en la medida en que se vayan dando las condiciones de salubridad para poder salir, primero se va a reactivar el mercado local, es decir, todos nosotros seguramente cuando nos digan salga, saldremos en un rango relativamente cercano, yo diría 20, 25 kilómetros para buscar el restaurante, el parque natural, el río, pero además lugares no densos, muy seguramente, o por lo menos hasta donde lo he entendido, yo lo haría así, no me voy a meter donde haya mucha gente porque todavía habrán riesgos de otros contagios, rebrotes y demás, pero eso será parte de esto. Y en la medida en que se vayan dando todavía más condiciones de salubridad, luego nos moveremos por la región, seguramente visitando las poblaciones vecinas, los departamentos vecinos, volviendo a visitar las familias o lugares que nos gustan, y allí tal vez comience a darse la oportunidad de que de nuevo los hoteles vendan servicios de alojamiento por unas primeras noches. Esto en una línea de tiempo la más positiva posible podría ser a finales de año, siendo muy positivos. Hay un par de estudios, hay uno del Boston Consulting Group, muy aterrizado con algunas curvas, tratando de entender esto para dónde va y digamos cuándo se recuperaría, pero es muy temprano para tener esa solución. De pronto, si las condiciones de salud son adecuadas, para diciembre y enero haya una modesta movilidad del mercado nacional, esa sería una tercera fase, y de nuevo, dependiendo cómo estén las condiciones globales y que la gente se reactive en los vuelos, el ingreso de vuelos entre los países, pues podría darse en el primero o segundo semestre del 2021 un retorno del viajero internacional, pero creo que todavía es muy temprano para hacerlo. Complementando la pregunta, creo que lo que la gente va a buscar inicialmente son entornos naturales, porque creo que la sensación de encierro va a hacer que la gente inicialmente busque espacios verdes, naturales, bien conservados, limpios, para volver a sentirse libre. Eso por ahora, eso es una parte de mi lectura. Perfecto, César. Tenemos otra pregunta que nos hace Yasmín. Dice, desde el punto de la bioseguridad, ¿qué expectativas crees hay para la industria turística? Eso va a ser otro reto y yo creo que, y justamente cuando yo hablo de buenas prácticas, y lo decía creo que el lunes en un conversatorio que teníamos sobre el paisaje cultural cafetero, por ejemplo, en esta región nosotros tenemos un manual de buenas prácticas para turismo sostenible en el paisaje cultural cafetero. Es muy cercano a la norma técnica sectorial de sostenibilidad y aquí me voy a remitir a esto. Si usted mira en su norma de sostenibilidad, sea hotel, agencia o transportador, en el componente ambiental tiene unos temas de higiene que ya son estrictos. Es decir, si todos fuéramos estrictos en cumplir lo que hoy deberíamos hacer y sumarle a eso unas condiciones de asepsia que nos irán enseñando en el paso a paso,
de la recuperación después de esta pandemia, pues allí es donde seguramente vamos a encontrar esto, cómo decirle a la gente y comunicarle que lo estamos haciendo bien. Otra cosa que estaba analizando y es, hay un tema que es la certificación como destinos sostenibles, que yo sé que mucha gente diría, ¿y eso para qué sirve? Pues por el contrario, yo creo que antes, hoy en día, es implementación de la norma técnica sectorial de turismo sostenible 001, que se llama Destinos Sostenibles, que lo que hace es articular las condiciones que la ley exige y demanda en lo social, en lo cultural, en lo económico y por supuesto en lo ambiental. Y si usted revisa todo el componente ambiental, donde por supuesto el cumplimiento de la normatividad vigente, es decir, lo que la ley nos diga que hay que hacer para que los destinos sean seguros. Si uno mira la lista de chequeo de esa norma técnica y los destinos lo hiciéramos con juicio, está escrito el paso a paso de lo que deberíamos hacer. Entonces, y yo he tenido la oportunidad de acompañar la certificación de varios destinos y en este momento estamos trabajando en la certificación de la cuenca del río Tuna, la cual espero muchas de estas cosas las volvamos reales, repensando justamente cómo hacerlo bien para la gente. Pero insisto, eso ya está escrito ahí. Está escrito en función de que empresarios, el destino, las instituciones, lo que demostremos es cumplimos con nuestras obligaciones de ley. Por lo tanto, el paso a paso existe, está escrito, está publicado, se puede estudiar, se puede descargar de la página del viceministerio, se puede entrar en un franco diálogo con los destinos en la reflexión, oiga, es que la cosa ya se puso seria, entonces mire que el tema de hablar de que somos un destino amigable y porque lo hacemos bien, pues ahí existe un camino en Colombia y yo diría, eso es más útil que nunca. Sé que la próxima semana hay un webinar interesante que está organizando ANATO sobre turismo sostenible y yo creo que vale la pena escucharlo, hay unos ponentes muy valiosos allí, porque, insisto, más que nunca, esa puede ser una hoja de ruta muy real, no de un cliché o de un tema donde hablemos, eso es solo para algunos privilegiados. Hoy el mercado nos está enseñando que esto es para todos. Perfecto, tenemos ahora más preguntas. Jenny Paola Álvarez dice, para nosotros los estudiantes que estamos, bueno, que van a salir prontamente pues a trabajar en el sector, ¿qué nuevas oportunidades tenemos para aportar al turismo desde tu punto de vista? Pues de nuevo, yo creo que, y más si están en este momento aún en la academia, creo que el entender la perspectiva de cómo va a funcionar esto, cómo se va a reactivar, las nuevas necesidades o los nuevos requerimientos del mercado van a ser fundamentales para entender esto, cómo va. Por supuesto, y es un tema global, la reactivación va a ser lenta, el planeta está encaminado en este momento hacia una recesión económica fuerte, tenemos que ser conscientes y prepararnos, pero yo creo que la conciencia de prepararnos es cómo equilibramos la ansiedad que nos da esto a la audacia frente a cómo preparamos nuestro escenario futuro. Creo que hoy los estudiantes están teniendo una oportunidad fantástica y es compartir en estos espacios con los empresarios. Eso a quienes estudiamos turismo hace unos años, pues no nos tocó. Ahí hay un primer espacio. Dos, por supuesto, en la medida en que se reactive de nuevo, se van a generar las condiciones de demanda de empleo. Y yo sí creo, y lo está viviendo el turismo en Colombia, cada vez hay mayor conciencia de que este es un sector muy técnico y requiere a las mejores personas, a los mejor preparados para hacerlo. Y allí, pues, obviamente, entren en conciencia de que ustedes requieren estar muy bien preparados para lo que el mercado y los retos del mercado exigen. Listo, acá Fernando Cáceres nos dice, buenos días, sabemos que la industria hotelera tiene un reto grande y requiere de tiempo para poder reactivarse. ¿Cómo cree usted que será la dinámica de recuperación puntualmente del turismo de naturaleza y de aventura? Yo creo que la escala va a ser muy, muy similar. Es decir, en lo local, en lo regional, en lo nacional y en lo internacional. E inclusive, para mí el tema de la naturaleza va a ser clave que lo podamos asociar y lo entendamos alrededor de wellness, del bienestar. Pero no el bienestar de ir a un spa o simplemente unas aguas termales, etcétera. No, cómo el regresar a la naturaleza es parte del bienestar. Cómo la aventura, y aquí voy a hablar de la aventura soft, es decir, la suave, la que pueden hacer muchas cosas,
cómo esto es una oportunidad también de sentirse libre y de salir de la cuarentena, y la habilidad que tengan justamente para hablar de eso va a ser fundamental. Lo importante es que con el tiempo, cada día vamos a ir entendiendo esas 4 escalas y cómo a partir de esas 4 escalas, pues hay una posible recuperación. Y tenemos una última pregunta, César, que la hace Andrés. Además de los mencionados como objetivos generales de la interpretación, ¿alguna recomendación adicional para construcción de narrativas o de guiones interpretativos en el diseño de las experiencias? Mire, aquí hay varias cosas. Uno, involucrar muchas de las técnicas que tiene interpretación, y aquí hay espacios gigantes para leer, estudiar y prepararse. Involucrar técnicas de storytelling, ser un muy buen contador de historias y hacer que esas historias sean significativas, amenas, que representen algo para las personas. Yo diría que ese tipo de cosas son muy valiosas a la hora de hacerlo. Y cuando uno habla de guión, yo soy muy escéptico con un guión estático. Es decir, para mí, usted debe tener un guión muy general que sea inductivo a que el equipo de guías estudie, lea y se prepare también por su cuenta. Es decir, no es el guión que la gente repite exactamente igual tour por tour. Es un guión donde las capacidades del guía tiene un gran tema con unas ideas generales a transmitir, no más de 5 ideas, digamos, que va a transmitir, o no más de 5 grandes ideas, pero que tengan, digamos, un desarrollo de cultura general, que es el mayor aporte de un guía muy bien preparado. Perfecto, César. Bueno, acá tenemos otra de Dora Cortés. Gracias, buen día, excelente presentación. Propiedad intelectual de los diseños, ¿cómo se hace? Esa es la pregunta del millón y es una de las tristezas de este negocio. Ustedes saben que uno publica un tour y fácilmente unas semanas después ya tiene al vecino copiándoselo. Da mucha rabia al principio, sí, es muy difícil. Yo lo he tratado de analizar desde muchos puntos de vista, y la propiedad intelectual de este tipo de cosas es muy compleja, porque el tipo de servicio que nosotros ofrecemos, pues, digamos, documentar que hay alguna exclusividad y que nosotros lo escribimos y lo hicimos de una manera, pues varía cuando alguien le cambia una palabra, tiene un proveedor distinto, etcétera, etcétera. Es muy complejo el tema de propiedad intelectual. Hay cosas de la propiedad intelectual, como nuestra marca, sellos, emblemas y algunas otras cosas que podrían protegerse, y efectivamente la ley sí nos cubre. Pero el resto es más difícil, es más difícil. Es decir, nosotros no tenemos una canción donde tengamos un tono musical y una letra específica, ¿verdad? Uno podría decir, venga, es que yo registro millón, pero es que la gente le cambió el título y le cambió unas palabritas y le cambió la cosa, al final termina siendo la copia. Yo que he aprendido con los años, siga innovando, saque cosas nuevas, hágalo con un estándar de calidad y servicio tan alto, tan bueno, que la gente lo quiera hacer con usted. Listo, César. Creo que entonces, bueno, siguen llegando mensajes, pero más que todo como de, de resaltar la excelente presentación que hiciste, agradeciendo, bueno, por todo el contenido que compartiste hoy con todos los asistentes. No habiendo más preguntas y comentarios, entonces queremos agradecerte a ti, César, por el tiempo. Discúlpame, hay una última que haremos de Mariel que dice cómo enfrentar la gestión de la afluencia a destinos maduros en los que existe gran cantidad de operadores turísticos ávidos de ventas. Mire, esa es una muy buena pregunta y justamente es una de las cosas que en varios espacios he estado analizando. Primero, hay escenarios donde efectivamente hay una oferta consolidada que atiende a turismo en masa, ¿cierto? Y que obviamente con toda la crisis que tenemos, pues el pico de ventas se fue a cero y la gente necesita vender. Y aquí hay varias realidades, y una de las que yo tenía dentro de mis reflexiones en estos días, hay una variable que seguramente todos han escuchado, pero nadie le para bolas porque les da susto que les pongan una talanquera o que nos pongan un techo, y van a ser las capacidades de carga. Y yo creo que la reflexión respecto a capacidades de carga que tengan que ver
con no solo la experiencia de turista, sino también con la bioseguridad, van a ser reflexiones en las cuales pues se tendrá que pensar. Y yo creo que esos destinos maduros que tendrían en este periodo de tiempo la posibilidad de reflexionar sobre cómo renuevan su oferta, que es una de las oportunidades que un destino maduro siempre debe tener en cuenta. Todos los destinos van a madurar, todos los destinos tienen una curva en la cual nos descubren, comenzamos a llamar la atención, vamos siendo interés, las ventas crecen los prestadores de servicios turísticos, pero hay un momento donde esa curva se va aplanando, llamémoslo así, y en ese momento los destinos deben tomar la decisión de plantear nuevas alternativas, de ser más innovadores, de ser creativos y tener una nueva oferta en el mercado, o si no, se van en declive y pierden interés por el mercado. Eso ha pasado en el turismo desde siempre y se mide, inclusive se mide con complejísimas ecuaciones matemáticas en modelos de investigación. Pero es una realidad de peso y es una realidad tangible que la gente entiende que cuando los destinos se ponen muy masivos, se complejizan, comienzan a perder el interés inicialmente por operadores especializados, quienes ya no ven en ese destino algo interesante para sus clientes, entonces mejor se van para otro lugar y se comienzan a perder ventas y la gente comienza a medirlo, oiga, es que este año ya no llegó más gente, o el perfil de turista nos cambió, ya no la gente nos está pagando más, etcétera, etcétera. Entonces, muy importante este periodo para entender cómo van a renovar la oferta. Yo creo que por ahí es clave. Bueno, ahora sí, última pregunta. He escuchado mucho acerca de la economía solidaria. ¿Este medio podría ser una solución para reactivar el turismo y los prestadores de servicios turísticos estarían de acuerdo en colaborar? Mire, eso es otra muy buena pregunta, porque digamos una de las cosas que nos lleva a todos a ser empresarios es la posibilidad que tenemos de independizarnos, de tener un modelo de negocio donde podamos salir al mercado. Cuando hablamos de economía solidaria, quitémosle la palabra economía y dejemos la palabra solidario. ¿Cómo somos solidarios entre empresarios que reconocen los intereses y valores de cada una de las empresas, pero también entendemos que hay unos intereses comunes, unos valores comunes de destino y donde podemos entre todos salir adelante? En otros espacios he dado la siguiente reflexión, la voy a tomar aquí para esa respuesta, y es cuando uno se pone a pensar en los antiguos cafeteros que hace más de un siglo sacaban el café de sus fincas para llevarlo a los puertos. Eran cafeteros, arrieros, descalzos, en alpargatas, cada uno dueño de su finca y con el interés de sacar un buen cafecito, de llevarlo en su mula, pero llegar al puerto era difícil solo. Entonces, ¿dónde entra el tema de la solidaridad? En las recuas de mulas, donde todos juntos se iban a cruzar cordilleras, a navegar los ríos para llegar a los puertos y a través de eso lograr el beneficio económico que todos estaban pensando, en este caso para sus fincas, en nuestro caso para nuestras empresas. O sea que para mí el tema de economía solidaria está muy asociado a lo que tenemos hoy en los gremios. Por ejemplo, yo hago parte de ANATO, de ACOTUR, de un buró, y aunque cada uno tiene su empresa, tenemos unos espacios de colaboración organizados. Justamente yo resalto, yo hago parte de la Junta Directiva Nacional de ACOTUR y resalto muchísimo, digamos, el esfuerzo de nuestra directora que nos representa, Laura Durana, en ese diálogo con el gobierno, en el entender las necesidades de todos, en buscar y trabajar junto a otros gremios en soluciones. Creo que ahí está el tema de la solidaridad. Y entonces, es en esos escenarios hoy reales en donde nos damos la mano y salimos adelante para que la meta sea sacar adelante destinos y nuestras empresas, volver a reactivar el empleo, tener flujo de caja y volver a seguir mercando con esto. Bueno, César, pues la verdad, esa era la última pregunta. Muchas gracias, en verdad estuvo espectacular y como tú dices, pues este granito de arena que aportamos todos, yo creo que nos va a ayudar a salir más fuertes de esta crisis y pues aprovechar este tiempo. De verdad, mil y mil gracias de Colombia Productiva y pues como ya saben, esta sesión la montaremos en
la página de Colombia Productiva, todo está en la sección Capacítate, en donde pueden encontrar todas las charlas y webinars que hemos hecho. Mil Marcela, gracias. muchísimas gracias a ustedes. A Y ti, muchas gracias a gracias. todos por participar. Un Un abrazo. buen día para Muchas todos. gracias.